vamos a recibir a Eduardo Botinelli, que está aquí con nosotros, uno de los... Es el responsable de Factum, ¿no? ¿O es uno de...? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo te menciono? ¿Como el responsable de Factum o uno de...? Bueno, soy el cargo de director. Está bien, entonces eso se Sí. entiende. Uno por deformación piensa en Botinelli padre también, entonces se pregunta, por eso hago la pregunta por las dudas, para no meter la No, pata. pero sigue, claramente sigue en actividad Obvio. para la parte de análisis político, sin duda. Pero para el día a día sos vos. Y no hay otra. Alguien tiene que hacerlo. Eduardo, ¿qué evaluación están haciendo en el caso tuyo? Yo hablo, no pretendo que me hables por las encuestadoras en general, pero también seguramente tenés una mirada, porque yo me imagino que bichan entre ustedes. Yo pronostico esto, a mí me da esto este estudio, y a este otro le dio este otro, y aquel estuvo más cerca, más lejos. ¿Qué evaluación primaria estás haciendo? Bueno, a ver, en términos generales, sí hay una mirada general de qué se publica, claramente. No podemos hacer taparnos los ojos, pero tampoco es una cuestión que esté permanentemente mirándose unos con otros. Yo diría, la evaluación general es buena de todo el ciclo electoral. Es decir, las internas, que son un problema importante para las encuestas, que tiene que ver con el voto voluntario, que pone una variable difícil de estimar en general en el mundo, en el caso uruguayo en particular, porque es la única instancia de voto voluntario que tenemos. Y sin embargo, en las internas, todos los panoramas que se brindaron de las encuestas fueron razonables con lo que terminó sucediendo. También hacia la elección de octubre, el conjunto de encuestas anduvo muy bien en cuanto a la estimación de cuánto podía votar el Frente Amplio, cada uno de los partidos, con desviaciones típicas que puede tener cualquier encuesta. Y en el caso de noviembre hemos tenido también, digamos, un comportamiento razonable en el sentido de no hubo ninguna encuesta que pusiera a Delgado por encima de Orsi. Ese es un primer dato. El segundo dato es que había cierta estabilidad en la información, con pequeñas variaciones, pero creo que siempre hay que tener en cuenta, en consideración, que las encuestas tienen, digamos, limitaciones. Limitaciones desde el punto de vista, estrictamente desde el punto de vista estadístico, es decir, de cuánto está, cuáles son los márgenes de error. Cuando hablamos de margen de error, es un margen de error estadístico, es decir, cuánto puedo estimar el comportamiento en más o en menos de un punto específico que estoy midiendo en un momento determinado. La segunda limitación tiene que ver con el tiempo, es decir, cuándo se midió y cuánto tiempo hay hasta el día de las elecciones, que es un segundo punto. Hay otros errores no estadísticos que tienen que ver con las formas de relevamiento, de estimación del voto y demás, que son variables que se incorporan por error, digamos, desde la recolección de datos, de la construcción de las preguntas, hasta el Ahora, procesamiento de la Eduardo, información. Eduardo, yo creo que en líneas generales, esta es mi opinión con respecto en general a las encuestas, tanto en las internas como en la primera vuelta, como en la segunda, nadie puede decir que el resultado final generó sorpresa en cuanto al orden, ¿no? En la última eran dos, en octubre eran varios más, las internas tuvieron también sus órdenes, pero como que prácticamente, por lo menos las encuestadoras más prestigiosas o las que utilizan más los medios masivos de comunicación y los contratan, bueno, la verdad que lo que nos queda es hilar fino. ¿Qué es hilar fino? Al Frente Amplio le diste un poco más en octubre de lo que tuvo, le diste un poco menos ¿entendés? En el segundo. Eso, ¿cómo lo ves en cuanto a qué sensación te dejó? Yo diría, a ver, hay dos lecturas importantes. Una es que hay como un mito construido de las encuestas siempre se equivocan para el mismo lado. Y acá, claramente, en octubre y en noviembre, las desviaciones fueron hacia dos lugares distintos, ¿no? Es decir, hacia octubre, las estimaciones estaban en torno del 45% del frente, terminó votando el 44%. Y hacia noviembre estaba entre 47 y 48 y terminó votando 49 y medio, casi 50. Hay que esperar el escrutinio definitivo.
Entonces, primero no es hacia un solo lado. Ese es un primer punto. El segundo es que las distancias estuvieron dentro de los márgenes de error. Entonces, eso también hay que considerarlo. Y el tercer punto, y es relevante para el caso de la segunda vuelta, hay también una idea de que la segunda vuelta es más fácil de estimar y es más difícil. Por lo menos dos razones. La primera es que son solamente dos opciones que se acercan al 50%, por lo tanto el margen de error es mayor cuanto más cerca del 50% está. Y el segundo factor es que hay solamente tres posibilidades de comportamiento. Y eso, sobre todo si se dan dos, es decir, si una parte del electorado pasa de un lado para el otro, el efecto es doble. O amplía la distancia en el doble de lo que se mueve, o reduce a la mitad la distancia según el movimiento que haya. Y acá se incorporó, en el caso de noviembre, un tercer factor que ya había aparecido en octubre, en octubre, que fue un electorado que votó en blanco con la papeleta para el sí, que claramente era distinto al voto en blanco o anulado que teníamos antes. Nosotros en 2019 tuvimos 3,6 de voto en blanco o anulado y esta vez tuvimos un 4,9. Pero de ese 4,9, 1,4 había votado el sí de casi todos de la Seguridad Social y no había elegido ningún partido. Eso era un electorado que era distinto al voto en blanco anulado tradicional. El otro elemento que vimos ahora con el resultado de la encuesta, de la elección, perdón, es que es la primera vez que sucede un fenómeno que es que el voto en blanco y anulado es menor en la segunda vuelta que en la primera. ¿Mm? Entonces, ahí en el gráfico que están mostrando justamente, lo que se ve es que la estimación de voto hacia Delgado no tuvo un sesgo demasiado importante. En realidad estamos hablando que con el escrutinio definitivo probablemente Delgado esté en el 46% y la estimación era 46,6%. La diferencia está en la estimación entre el voto en blanco o anulado, que ahí estaba en 6,3, terminó siendo 4,9, perdón, 4,3, y la estimación con Orsi, que está en 47,1 y termina siendo 49. Claramente es como que esos dos puntos, tal cual se podría decir, se fueron. No necesariamente porque puede componerse esos dos puntos de otra forma, pero te das a cuenta que además, Bueno, la además cuenta había, esa. había expectativa con el voto en blanco y anulado por el tema de que algunos partidos de los chicos habían dicho claramente voy a anular y no sé cuánto. Y parecería que eso no se dio después. No, bueno, los estudios previos justamente lo que daban era que los votantes de Salle, por ejemplo, Salle convocó a votar, a anular el voto, y sin embargo los votantes se distribuían casi que en tercios. Un tercio iba hacia Delgado, un tercio hacia el lado de Orsi y un tercio hacia el voto en blanco anulado. El que generaba la incertidumbre era este electorado que por el resultado final nos damos cuenta que en realidad terminó optando por la opción menos mala, digamos. ¿Y a qué me refiero? A que si votó el sí de la Seguridad Social y votó en blanco, casi que no había chance que fuera a votar a Delgado, porque Delgado representaba todo lo contrario al sí. ¿Mm? Y sin embargo, el caso de Orsi y de Cose, que los dos se manifestaron en contra del plebiscito, en realidad alrededor de Orsi y en el Frente Amplio había gente cercana al sí. Entonces era más probable que votara a Orsi a que votara a Delgado. Pero se manifestaba, por lo menos en las encuestas nuestras, en forma previa, lejano a los dos y sin entusiasmo de votar a ninguno de los dos, ¿no? Entonces, por ahí creo que pasa un poco entender algunos de los movimientos que se fueron registrando a lo largo del tiempo. Es verdad, hay otras encuestas que tenían menos, y eso es importante. Cuando comparamos las encuestas, la diferencia pasa justamente porque quienes mostraban una estimación de voto menor a Orsi no era mayor a Delgado, era mayor el voto en blanco anulado. Es decir, claramente estuvo ahí la diferencia entre las encuestas, no en una estimación deficitaria, digamos, con respecto Claro, a pero Delgado. lo que no se dio fue que hubo un voto en blanco solo con, o no, pregunto, ¿eh? ¿No hubo un voto en blanco también que tenía solo la papeleta del otro plebiscito, del allanamiento Sí, pero nocturno? fue muy, muy menor, muy menor. Ah, sí. O sea, el que Sí, sí, sí. votaba, a ver si entiendo, el que votó el sí
para el allanamiento nocturno, que fue más o menos la misma cifra que del otro plebiscito, por lo general iba acompañado ya con una lista, mayoritariamente seguramente de la coalición, pero también si hubiese sido Frente Amplio, de Frente Amplio. No hubo tanto voto en blanco ahí. Exactamente. Porque ahí hubiese La sido, mayoría. claro, ahí era un lugar que podía haber pescado supuestamente por mentalidad bien de la Delgado, pero bueno, no sucedió porque ya no había dónde sacar. Claro, en realidad el lugar donde Delgado podía captar era, bueno, primero la propia coalición, compactarla y perder la menor cantidad de votos posible, que razonablemente funcionó. Un segundo lugar donde podía captar era en los votantes de otros partidos, pero además que no se fueran hacia el frente. Ese era el otro objetivo. Y creo que ahí es donde no logró encontrar el lugar. Está bien. Pero el frente tenía más posibilidades, porque tenía las pérdidas que tiene la coalición, que ha tenido la coalición o cuando fueron juntos el Partido Nacional y el Partido Colorado, en cada una de las instancias de segunda vuelta. Tenía para disputar en un electorado que también mayoritariamente quien votó en partidos no alineados votaron en su mayoría el plebiscito de seguridad social, por lo tanto ese punto, que no es el único, pero es un punto, aleja la posibilidad de votar a Delgado, y el tercer núcleo donde el Frente Amplio tenía posibilidades de captar, o la candidatura de Dorsey, era en ese electorado que había votado el sí y no había votado ningún partido. De hecho, hay hasta, digamos, una hipótesis detrás, y es que el Frente Amplio perdió una parte de potenciales votos a partir de esa gente que terminó, digamos, mandando un mensaje hacia el Frente Amplio, votando en blanco y votando el plebiscito por la seguridad social, porque había 11 opciones para votar, ¿m? Y no eligió a ninguna de las 11. Eligió dejar el voto en blanco y depositar la papeleta para el sí, ¿no? Incluso podía haber votado Unidad Popular, que fue uno de los principales impulsores. Ese electorado mandó un mensaje hacia el Frente Amplio. Bien, preguntas de los compañeros Tomás. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo, desde hace 2 años todas las encuestas coincidieron en que el próximo presidente de Uruguay iba a ser Yamandu Orsi. Ninguna encuesta dijo que Delgado iba a ser el próximo presidente de Uruguay. Ante esa situación, que era la realidad que veía la opinión pública y que veía la gente, ¿te parece que Delgado y la coalición tuvieron una estrategia adecuada para intentar salir de esa situación de que Orsi se consideraba que era el presidente que iba a salir? No, creo que hubo varios elementos. Hay veces que las cosas son irreversibles, digamos, ¿no? Pero creo que sí hubo algunos errores. A ver, podemos ver algunos de gobierno o de comunicación del gobierno, que no creo que sea esta lectura que hace siempre, es una cuestión recurrente. Uno mira después de las elecciones, cada vez que pierde un oficialismo, y la primera explicación es: no supimos comunicar lo bien que hizo el gobierno las cosas. En realidad no es un tema de comunicación, la gente decodifica lo que vive. Y ahí creo que hubo un problema en el gobierno en el tema de seguridad pública y en el tema de los salarios. Hubo demasiado hincapié en el oficialismo en mostrar lo bien que se estaba en temas de seguridad pública, permanentemente, ¿no? El recurrir a las cifras de las denuncias de delitos de hurto, de rapiña, de abigeato. Se matizaba el tema de los homicidios, y sin embargo la percepción de la opinión pública era que la gestión era negativa, que incluso lo que había motivado a un conjunto de electorado a votar la coalición y un cambio en 2019, que era la solución a los problemas de la seguridad pública, no estaban viniendo, y creo que ahí faltó un poco de sintonía fina para entender lo que la gente estaba transitando, viviendo y percibiendo sobre el tema seguridad pública. Y el segundo fue el hincapié muy fuerte que se hizo durante el año electoral con respecto a la recuperación salarial. Era una mirada muy optimista, y creo que ahí hay que diferenciarlo con el empleo, porque en el empleo efectivamente los datos oficiales mostraban el crecimiento de la cantidad de empleos, y la opinión pública visualizaba positivamente la gestión del gobierno en empleo. Pero no pasaba lo mismo en los salarios. Mientras el gobierno mostraba la recuperación del salario real,
la percepción de la ciudadanía era que la plata seguía sin alcanzar, ¿no? Y eso, en realidad, lo que hacía era confrontar lo que el gobierno mostraba y lo que la ciudadanía percibía. Y después en campaña hubo, digamos, algunos momentos que no quedaron claros, ¿no? Porque por un lado venía una estrategia fuerte de confrontación hacia el Frente Amplio. Después, la última semana, se giró a la idea de que el Frente Amplio podía integrar un gobierno encabezado por Delgado, ¿no? Y tender al diálogo. Entonces, ¿cómo integrar al gobierno al peor Frente Amplio de la historia? Sonaba como un poco contradictorio. Y lo otro fue que también cambió la estrategia de posicionamiento. Mientras arrancó con la idea de un segundo piso de transformaciones que suponía la idea de algo superador y diferenciador con un primer piso construido, después pasó a reelegir un buen gobierno. Y ahí creo que se pegó más a la gestión de este gobierno, no generando la idea de algo nuevo y superador, sino de continuidad absoluta. Y ahí creo que hubo dos o tres puntos para atender. Y después claramente la evaluación del presidente, la aprobación de la gestión del presidente es muy positiva, pero es algo que no es trasladable. El capital político personal es difícil de trasladar a otra figura y es parte de lo que se podía prever también. Bien, tengo a Fabián Cardoso también. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Fabián? Ahora viene un nuevo mapa, Eduardo, que es el de las municipales. El mapa real porque hay que mirar el país con otra atención, y región por región, departamento por departamento. ¿Te parece que la foto de noviembre tiene algo de trasladable a lo que van a ser las elecciones de mayo? ¿O los partidos políticos, los candidatos, los estrategas tienen que barajar y dar de nuevo? Arranca de cero. No, de cero no arranca, tiene una incidencia. Cuando miramos el comportamiento electoral que tienen las departamentales con respecto a las nacionales, hay un conjunto de departamentos que tienen un comportamiento totalmente distinto. Hay varios que el Frente Amplio creció, pero perdió, o sea, creció mucho con respecto al 2019. Es decir, los departamentos donde más creció es donde tiene menos chances de ganar, ¿no? Es decir, todo el noreste del país. Después hay otros que están en disputa y que tienen arquitecturas distintas. Por ejemplo, hay que ver qué pasa en Rocha, ¿no? Rocha fue un departamento, la última, que gana el Partido Nacional por menos de 3.000 votos, más o menos, pero habiendo hecho una alianza con lo que en aquel momento fue una buena votación de Cabildo Abierto, y con el candidato de Cabildo Abierto adentro del lema Partido Nacional. Ahora hay que ver cómo se arma esa configuración. Ahí el Frente Amplio puede disputarlo, pero no aparece como un escenario, digamos, que aparezca como favorito. Y sí, la disputa aparece más por el lado del litoral, ¿no? Donde el Frente Amplio ya ha sido gobierno departamental. Fundamentalmente los casos de Salto, Paysandú y Río Negro aparecen como departamentos que pueden ser competitivos, con un diferencial que hay que ver cómo se sigue resolviendo hacia adelante. En principio, la resolución de la coalición republicana es que va a competir en Montevideo, Canelones y Salto con un lema coalición republicana, por lo tanto acumulan las candidaturas en ese lema. Otro punto importante con respecto a esto es que cambian las reglas de juego, ¿no? Es decir, las departamentales tienen unas reglas de juego distintas a las que vimos en las nacionales. Son múltiples candidaturas por partido, o sea, hasta 3 candidaturas que acumulan para el partido, y no hay segunda vuelta. Por lo tanto, el que tenga más votos de los partidos que compiten, el candidato que tenga más votos del partido que tenga más votos, termina siendo elegido intendente. Entonces, el panorama que se abre en Salto tiene que ver con esto, que es distinto a lo de Paysandú y a lo de Río Negro. En Salto, en principio, va a competir el Frente Amplio contra la coalición republicana. Sí. Mientras que en Paysandú va la reelección del intendente actual, Nicolás Olivera, contra la disputa que presenta el Frente Amplio, donde el Frente Amplio ganó ahora en noviembre por un leve margen. Hay que terminar de ver el escrutinio definitivo, el margen es muy estrecho, pero ¿cuál es la diferencia? Noviembre está compitiendo la candidatura de Orsi con la candidatura de Delgado, ¿no? Es decir, son solamente 2 opciones. Hay que ver qué pasa en Paysandú con el Partido Colorado, qué pasa con Cabildo Abierto, aunque sea menor la incidencia. Porque recordemos, por ejemplo, en 2014
2014, no, sí, 2014, 2015 o 2010, ahora estoy confundido en cuanto a las fechas, pero hubo un momento en el que ganan Salto, lo gana el Partido Colorado y el Partido Nacional gana Paysandú, justamente porque se desinflan el segudo partido aliado, digamos, en cierta forma. Sí, Es decir, hicieron una especie de en Salto gana el coalición. Partido Colorado porque el Partido Nacional vota muy mal, y en Claro. Paysandú gana el Partido Nacional porque el Partido Colorado vota muy mal. En realidad es como que se hubiesen puesto de acuerdo, que no sé si fue así, pero entre comillas, para vamos todos detrás de uno, una especie de coalición ahí. Bueno, sí, fue Es un pacto implícito, digamos. Acá por lo me menos pasa sí, si no fue un acuerdo. 2.476 votos de Sí. diferencia en Paysandú. Claro. Esto me- Daniela Buret, la última y con ella cerramos. Eduardo, buenas tardes. El mito de que a los jóvenes no les interesa la política, con estos resultados de las elecciones, ¿se puede decir que los jóvenes han votado al Frente Amplio porque son de izquierda, porque les llegó más el discurso de Orsi, porque los circuitos electorales que se van viendo por los números de credencial se ve que son más jóvenes? ¿Qué se puede pensar de esto? A ver, hay dos cosas distintas. Una es que efectivamente el Frente Amplio sigue siendo mayoritario en los jóvenes, esto sigue siendo recurrente, está teniendo una desaceleración en cuanto al crecimiento de los jóvenes, porque una cosa es comparar noviembre y otra cosa es octubre, o sea, el Frente Amplio como tal y la candidatura en la segunda vuelta como otro escenario distinto. Pero ese es un punto, es decir, el Frente Amplio sigue siendo más fuerte en los jóvenes. Tiene un desafío a futuro, porque el Frente Amplio que fue construyendo su crecimiento a lo largo del 71, postdictadura, hasta que llega al gobierno, ya es distinto al sostenimiento, digamos, siendo oficialismo. Es decir, ya el vínculo con la juventud es distinto. Una cosa es ser la esperanza de algo novedoso, distinto, y otra cosa es habiendo sido oficialismo. Eso ya cambia el vínculo con las nuevas generaciones. Lo segundo es si les interesa o no la política. El interés en la política desciende con la edad o aumenta con la edad. Ahora, esto es una cuestión bastante recurrente. Es verdad que ha aumentado el desinterés en la política en los más jóvenes. Que tiene que ver, no solamente es una cuestión de la juventud como una sola cosa, hay distintas juventudes que tienen distintos entornos sociales, que tienen distintos procesos de socialización política, o no tienen socialización política ninguna, entonces son realidades distintas. Lo que sí es verdad es que el interés en la política aumenta con la edad, y esto puede ser generacional o puede ser por etapa de la vida. En general tiende a hacerse más en etapa de la vida. Cuanto más grandes nos vamos haciendo, más nos interesa la política, más nos identificamos con un partido político, mientras que en las edades tempranas lo que se va es ingresando o acercándose a lo que es la vida política, salvo los que ya vienen con una socialización que está vinculada a la política, de los movimientos estudiantiles, sea terciarios o secundarios, o el movimiento sindical. En general, la socialización política de la juventud pasa por participar activamente a partir del voto, ¿no? Y eso es un proceso que se va construyendo más lentamente. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Te mandamos un abrazo y bueno, siempre nos gusta escuchar qué trabajo. A mí me suena complejo, pero a su vez apasionante, y me gusta mucho seguir todas las encuestas y todo ese tipo de cosas, y bueno, y me imagino que además tiene un costo operativo grande, o con las nuevas tecnologías ha bajado ese costo, capaz, con respecto a otras épocas. No, sigue siendo un costo muy importante en términos de mano de obra, o sea, Por es eso. gente, personas, Seguro. eso a veces duele bastante cuando salen las críticas infundadas, Claro. no por el trabajo y la cara visible, sino por todo el Sí. trabajo que hay atrás. Eduardo. 25 encuestadores que estuvieron llamando todo un fin de semana. ¿Cómo haces para saber por teléfonos celulares a qué barrio pertenecen? ¿Le querés al que te atiende o hay alguna forma Sí, de...? se le pregunta. Se le pregunta Porque dónde, o sea, el usted- llamado es 100% aleatorio. Entonces, Está bien, se entonces pregunta- llamás y le preguntás, pero ahí algunas se descartan, porque si yo qué sé, si se te da 30 llamadas seguidas de un mismo barrio, ¿las tomás igual No, o...? pero eso
no pasa. No pasa. Justamente la aleatoriedad nos da que se va distribuyendo. Se va distribuyendo. Heterogéneamente a lo largo, cada llamada va recorriendo el país y las distintas zonas de Montevideo. Claro, porque te mete el país, claro. Un celular son todos, no tenés forma. Antes era más fácil con la característica, me imagino. Tu papá seguramente lo vivió más profundamente. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo, saludos y gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a todos por ahí, un gusto estar con ustedes. Gracias. Vamos arriba, gracias.